Bueno, buen día. Vamos a continuar con el tema de administración de la memoria y gestión de la memoria. Esta vez vamos a enfocarnos más hacia la memoria virtual. Vamos a ver algunos conceptos. Vamos a ver dónde se almacena o qué estructura tiene, quiénes la utilizan. Y por último, vamos a probarlo un poco en nuestro computador con algunos programas. Vamos a ver las direcciones, la memoria virtual, el archivo de paginación y otras cosas que pueden ser interesantes. Comenzamos entonces con la teoría. Las siguientes van a ser las técnicas de gestión de la memoria que se utilizaban antiguamente. La primera sería MBT, la multiprogramación con tareas variables. Esta, digamos que asignaba memoria según la necesidad de cada proceso. Entonces, si un proceso era grande, le asignaba bastante. Si un proceso es pequeño, le asigna lo pequeño. Pero esto tenía un problema, ya que utilizaba, bueno, tenía un riesgo de fragmentación externa. Eh, Aquí dice que puede generar huecos de memoria no contiguos, que no se pueden utilizar. ¿Contiguos qué significa? Significa que a veces habían espacios muy pequeños que no bastaban para todo un proceso. Entonces eso generaba un problema y pues se estaba gestionando mal la memoria. Continuamos con el MFT, que es la multiprogramación con tareas fijas. Esto, al contrario de la MBT, tiene las particiones fijas. Entonces, ¿qué hacía esto? Partía la memoria principal en partes iguales. Pero esto también tenía un problema, que era la fragmentación interna. Esto quiere decir que, pues como todos tenían su parte igual, habían procesos los cuales pues eran muy pequeños para todo el campo que había en la memoria. Entonces, estas dos, digamos que tenían sus riesgos. Aquí voy a hacer un ejemplo, primero con la MFT. ¿Qué decíamos con la MFT? Decíamos que tenía un riesgo de fragmentación interna. Esto quiere decir que digamos que estos eran elementos de un proceso y esto era todo el espacio de un proceso. Pero miremos que quedaba todo este espacio sin corresponderle a algo. Entonces eso era un problema. Entonces digamos que todo este proceso, por ejemplo, eh, no bastaba o quedaba muy poquito para lo que realmente se asignó. Quedaba todo este espacio. Entonces no era lo mejor eso. Ahora el problema que tenía MBT era que sí, habían procesos que tenían el espacio según sus necesidades, pero al momento de un proceso nuevo eh, asignarse en la memoria, pues quedaban a veces eh, espacios solos y esto tampoco eh, correspondía o era bueno. Esos eran los problemas antiguos de las técnicas de gestión de la memoria. Ya actualmente hay otras técnicas de gestión de memoria más optimizadas, mejores que las que mostré. Una de ellas sería la paginación, eh, la segmentación con la paginación y lo que viene a ser la paginación tiene que ver mucho con la memoria virtual. La memoria virtual permite que los procesos utilicen más memoria lógica de la disponible físicamente. Extiende la RAM al usar espacio de disco, gestionando el intercambio de datos automáticamente. Esto quiere decir que cuando la utilidad de la memoria virtual es que se utilice disco cuando la memoria RAM se llene. Ese es como el propósito, diría que principal de la memoria virtual. Y entonces, ¿dónde vemos la memoria virtual en nuestro computador? ¿Cómo vemos cuánta tenemos? ¿Cómo vemos cómo se administra? Pues primeramente, muy fácil, aquí en el panel de control nos metemos en sistema
Aquí nos va a aparecer configuración avanzada. Aquí en la configuración, opciones avanzadas, y nos va a aparecer el archivo de paginación. Este archivo de paginación prácticamente es la memoria virtual, la total que hay. Entonces en este caso hay 6 GB de memoria virtual. Igualmente se puede comprobar en el PowerShell con un comando, y aquí podemos ver que hay esta cantidad de memoria virtual. También es interesante ver acá en el administrador de tareas, rendimiento de memoria, ver que tenemos acá en uso 9 GB, en disponibles 6, y acá en confirmada nos dicen que tenemos más. ¿Qué quiere decir esto de confirmada? Aquí vemos que tenemos 21, que sería el total de la memoria principal, la RAM, y la memoria virtual. Si hacemos un cálculo sencillo, aquí podemos ver en el panel de control, otra vez, en el sistema, podemos ver que aquí tenemos 15,8 usable. Entonces vamos a sumarla con el archivo de paginación que vimos anteriormente, que eran 6. Entonces si sumamos esto más el archivo de paginación, nos va a dar 21,8 aproximadamente. Entonces podemos aclarar que el computador nos dice acá que pues en verdad tenemos 21 para ocupar. Ya estos 15,8 o 9 son los que están ya listos a utilizarse. Entonces aquí en confirmada pues podemos ver que efectivamente hay memoria virtual. Continuamos entonces con la segmentación. Entonces ya vimos dos técnicas de la gestión de la memoria antiguas, una dividida por particiones iguales y la otra dividida por cada proceso. Esta segmentación tiene una similitud con la MBT, que era la segmentación por procesos. Eh, como la MBT, esta también divide la memoria según cada proceso y segmenta la memoria también, digamos, por código, por datos, por pila, por variables globales y por un segmento dinámico. Para hablar más en profundidad, vamos a ver cómo funciona esto. Primero, el programa genera una dirección virtual como un par. Entonces, aquí empezamos a hablar de las direcciones virtuales y las direcciones físicas. ¿Qué pasa con estas dos? Las direcciones virtuales son las que se le asigna un programa cuando se va a iniciar. Se le asigna una dirección virtual y a su vez, en este caso con la segmentación, hay una dirección física que está dentro de la memoria física. En este caso, la memoria física viene a ser la RAM. Para ello, pues debe haber obviamente algo que haga que la memoria, la dirección virtual y la dirección física interactúen entre ellas o se traduzcan. Para eso está el MMU. El MMU sirve como traductor mediante la tabla de segmento, en este caso, o la tabla de paginación, cuando veamos paginación, ayuda a pasar de la dirección virtual a la dirección física. La diferencia con la dirección virtual y la dirección física es que en pocas palabras, la dirección física, digamos que es la dirección virtual, pero con más información. Es como, por ejemplo, una analogía que yo diga la casa de tal amigo. Entonces esa sería la dirección virtual. La dirección física ya sería tal cual la dirección, la calle, el número, el barrio. Esa sería como la analogía. Entonces, continuando acá, la dirección virtual como un par, entonces sería un número de segmento y el desplazamiento. La MMU usa una tabla de segmentos para buscar la dirección, base del segmento n, verificar que el desplazamiento esté dentro del límite, calcular la dirección física
Y si el desplazamiento excede el límite, hay una interrupción de protección de memoria. ¿Dónde escuchamos eso? Aquí. Este era entonces el problema del MBT. Entonces, pues, ¿es el mismo problema? Sí. ¿La segmentación tiene el mismo problema del MBT? Sí. Puede haber, esto se llama fragmentación externa. Entonces, como podemos ver, pues a veces van a quedar espacios libres. Entonces, esa es una complicación de la segmentación. Ahora tenemos la paginación. Esta es una de las más importantes, ya que a diferencia de la segmentación, eh, esta consiste en que la memoria se divida en partes iguales, al igual que el concepto de MFT. El concepto se inspiró del MFT y no solamente se divide en partes iguales, sino que también se divide en parte lógica y parte física. La parte lógica es como la virtual, asigna una dirección virtual en este caso, y la física sabemos que es la dirección física. En este caso, cuando la paginación divide lógicamente se asigna, valga la redundancia, una página, y cuando se divide físicamente se asigna un marco de página. Estas dos van a ser iguales. Si esta tiene 4 kilobytes, esta también va a tenerlo. Otra característica es la tabla de páginas, que esta ayuda al MMU a poder traducir estas divisiones o estas direcciones. Hablando más claramente de la paginación, tenemos los componentes. Eh, la primera sería la tabla de páginas, como ya lo dije, ayuda al MMU a cambiar la dirección, no cambiar, sino descubrir la dirección física a partir de la dirección virtual. Aquí dice, asocia cada página virtual con un marco físico. Prácticamente pues es lo mismo, cuando se quiere ver una página virtual, pues el MMU la asocia a un marco físico, prácticamente hace eso. Ahora tenemos al TLB. Este es un buffer que utiliza el MMU para poder eh, ver la dirección física más rápidamente. Funciona como un caché prácticamente y guarda ahí pues las direcciones más repetitivas o las que más se utilizan y pues básicamente trae más rapidez al momento de descubrir el marco físico. Tenemos acá los marcos y las páginas. Esos serían los componentes clave de la paginación. Entonces, llevando a la práctica el tema de la paginación, tenemos aquí otra vez el administrador de tareas, en donde nos dan estos valores. Y aquí podemos ver el bloque paginado y el bloque no paginado. El bloque paginado, en el anterior video dije que hacía referencia a la memoria virtual, y el bloque no paginado es ya la memoria física, la cual no puede salir de ahí. Ya viendo este tema de la paginación, nos damos cuenta que esto viene a ser un espacio de la memoria kernel, la cual puede hacer swapping. ¿Qué es el swapping? Es el proceso en el que, como dije en la explicación de la memoria virtual, pasa de la memoria RAM a la memoria auxiliar o al disco y viceversa, del disco a la RAM. Entonces, esta es la cantidad de la memoria del kernel que puede hacer eso. Aquí el bloque no paginado, pues obviamente no lo puede hacer. Entonces, esa es como la diferencia de estos valores de acá. Cabe aclarar también que cuando se pasa al disco, estos se van al archivo de paginación, el que mostré anteriormente, el que tiene 6 gigabytes. A esos van. Otra práctica que podemos hacer con el tema de la paginación en nuestro computador es abrir RAM y darle a Physical Page. Como dice ahí, pues esa es las páginas físicas, las cuales si le damos, pues nos da mucha información. La información de todos los procesos que hay, su dirección física y su dirección
virtual. Aquí pues podemos prácticamente hacer un diagnóstico de la RAM que se está utilizando, cuáles se utilizan mucho, cuáles utilizan poco, eh, su división, muchas cosas. Eh, un truco acá que puedo hacer para ver si algunos procesos pueden o algunas páginas pueden hacer swapping es si no están en activo. Aquí todas las páginas que están en activo no pueden hacer swapping porque están siendo utilizadas activamente. Entonces, ese es como el requisito para que no se haga el swapping. Tiene que estar activa. Eh, bueno, otra cosa que tenemos acá es la prioridad. La prioridad de cada página, eh, el nombre del archivo o la dirección del archivo y bueno, el proceso. Aquí tenemos por lo menos Chrome con una prioridad de 5. Tenemos esta en memoria, digo, dirección virtual y esta dirección física. De igual forma, aquí yo descubrí que en el file summary se ven también todos los procesos y si queremos saber cuál es el proceso que está consumiendo más memoria, pues simplemente le damos acá total y aquí están los que más están consumiendo. En este caso, Chrome es el que más está consumiendo acá. Y bueno, lo podemos buscar acá y pues jugar con eso. Aquí también tengo un pequeño esquema en donde podemos ver la paginación. Esta sería la memoria virtual que está partida en partes, valga la redundancia, iguales con el marco de página, la página con el marco de página. Y aquí está el disco duro, el cual pues, como dije anteriormente, se puede hacer swapping. Y según este esquema, bueno, aquí en la memoria física está el marco de página, memoria virtual está la página. Y en el disco duro, espacio para el swap. Este espacio para el swap es este de acá. Entonces, según este esquema, está muy claro dónde está el bloque no paginado. Bueno, hablando más a fondo del MMU, que es la unidad de gestión de memoria, tenemos que es un hardware esencial, es un componente de hardware. Eh, Su función es traduce direcciones virtuales a físicas en tiempo real. Tiene mecanismos, implementa paginación, segmentación y control de acceso a memoria. Este es vital para el funcionamiento de la memoria virtual. Por eso es muy importante. Aquí en este esquema podemos ver que el espacio de memoria lógica o virtual, una por proceso, para poder comunicarse, tiene que ser traducida a la memoria física. Esto lo hace mediante el MMU. Aquí en medio podría estar para la paginación la tabla de paginación o la tabla de páginas. Esta ayuda al MMU pues a traducir la memoria virtual o no, la dirección virtual a la dirección física. Sería más o menos así según este esquema. Para practicar ahora estamos en el Process Explorer. Vamos a hacer otras prácticas. Eh, como sabemos, el Process Explorer es una forma de saber completamente la estructura y cómo está dividido cada proceso, sus DDLs, sus hilos, todo lo que tiene con ello, las entradas, las salidas, puede uno detectar virus, eh, muchas cosas se puede hacer con el Process Explorer. Para este caso y el tema de la paginación, vamos a hacer lo siguiente. Se pretende, digamos que pretendemos saber o queremos saber cuánta memoria virtual y cuánta memoria física está utilizando un proceso. Muy fácilmente podemos acá, por lo menos Google, vamos a ir a propiedades y podemos ver que aquí están en performance, están los datos de su memoria virtual y su memoria física. Vamos a abrir otro, por lo menos
el mismo proceso XP. Aquí podemos ver, por ejemplo, en Chrome tenemos los datos de la memoria virtual. Por ejemplo, los bytes privados. Estos son, este es el espacio de la memoria que no puede ser compartido. Este de PIC es el PIC histórico de la memoria virtual hecha por Google, en este caso bastante acá utilizado. Y aquí para la memoria física tenemos la prioridad, tenemos eh, como aquí mismo la memoria virtual, lo privado, lo compartido y el PIC, ¿no? Entonces aquí podemos ver entonces los datos más importantes de esta paginación. Y esto comprueba también que en los sistemas actuales, como técnica de gestión de la memoria, tenemos así como la segmentación, la paginación, que trabajan conjuntamente en un sistema que tiene memoria virtual. Entonces aquí podemos ver claramente. Y podemos ver muchísimas cosas más relacionadas, por ejemplo la GPU, eh, las imágenes, la imagen de Google y muchas cosas más. Tenemos ahora la paginación multinivel, a la que voy a hablar por último. Esta es un tipo de paginación, hay paginación invertida, paginación multinivel en este caso. Como lo dice, es una escalabilidad mejorada. Esto se hace mediante las tablas jerárquicas. Antes había un problema ya que en el momento de que, o sea, cada proceso tiene una tabla, ¿cierto? Una tabla de paginación. ¿Qué pasaba cuando había muchísimos procesos? Entonces habían varias tablas y eso afectaba el rendimiento. Y cada tabla de paginación, digamos que tiene muchísimas cosas, tiene muchísimos datos y esto pues, como lo dije, pues reduce eh, varios aspectos. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se utilizaron las tablas jerárquicas. Utilizan múltiples tablas jerárquicas en lugar de una única tabla de páginas. Entonces, la cuestión de la paginación multinivel es que un proceso grande utilice jerarquía de tablas de paginación que están en nivel 1, nivel 2, nivel 3, creo que es hasta el nivel 4. Y si el proceso es muy pequeño, utilice, digamos que solamente el nivel 1 y no utilice los demás. Eso básicamente es el concepto de la paginación multinivel. Dice, uso de memoria reducido. Reduce la cantidad de memoria utilizada por las tablas de páginas. Espacios dispersos, ideal para procesos con espacios de direcciones dispersos. Y escalabilidad, permite escalabilidad en arquitecturas de 32 y 64 bits. Aquí tenemos entonces, si el proceso es muy pequeño, va al primer nivel de jerarquía. Si es más grande, pasa al segundo nivel de jerarquía y así sucesivamente. Esto es lo que trata de decir el esquema. Por último, voy a hacer una práctica en mi computador en la cual se evidencia que se utiliza la memoria virtual, se llena la memoria RAM y se utiliza la memoria virtual. Y lo vamos a ver aquí en el monitor de recursos. Esta es una vista de la memoria principal de una manera más sencilla, en donde se ve en uso, modificada, en espera y libre. Aquí tenemos que hay una giga libre. Y aquí tenemos el disco, en donde si la memoria principal se llena, pues va a recurrir a la memoria auxiliar. Entonces aquí podemos ver que el disco se está utilizando y vamos a ver si se utiliza cuando ejecuto el programa grande. Entonces lo voy a ejecutar ya mismo. Vamos a ver. Voy a ejecutar dos. Listo. Aquí ejecuto uno. Voy a ejecutar uno y ejecuto otro. Y bueno, aquí podemos ver claramente que se está utilizando el disco.
Aquí en memoria que se ve, mira, tenemos 11 megas. Antes había 1 giga, ahora tenemos esto. Y como podemos ver, el disco se está utilizando. ¿Esto por qué? Porque la memoria RAM ya está al lapso, ya está completa, ya está siendo utilizado completamente. Entonces ya está siendo utilizada la memoria virtual en este caso. Podemos ver claramente que aquí cuando abrí el programa, el disco se utilizó. Entonces, pues aquí se puede ver claramente la utilización de la memoria virtual. Listo, pues muchas gracias por ver el video, muchas gracias por la atención y hasta luego.